Antecedentes. El 2 de febrero de 1848 se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo entre Estados Unidos y México, donde México pierde la mitad de su territorio. Tiempo después, en ese mismo año, se descubre oro en California y se inicia la fiebre de oro de California en el territorio ex-mexicano, provocando una migración masiva de estadounidenses y personas de todo el mundo a California para conseguir dicho oro con la promesa de riqueza fácil, pero los rumores no son lo que parecen y para el año de 1849 la competencia por el oro era demasiada. Tiempo después se descubre la existencia de oro en el estado de Sonora en México, lo que motiva a pioneros estadounidenses a ir en busca del oro, iniciando el movimiento denominado como la fiebre de oro sonorense. El movimiento trae consigo una migración de colonos estadounidenses en territorios mexicanos, provocando que el estado de Sonora se convierta en un atractivo para los pioneros gracias a sus recursos. La noticia llega a manos del presidente de México José Joaquín de Herrera y este manda una expedición de 500 soldados hacia Sonora y al llegar ahí logran detener a más de 4.000 colonos. El presidente se entera de los recursos de Sonora y este teme una nueva intervención estadounidense, es así que el 1 de julio de 1849, José Joaquín de Herrera toma una decisión. El 1 de julio de 1849, el presidente de México José Joaquín de Herrera, mandó la orden de deportar a todos y cada uno de los estadounidenses ubicados en la frontera norte que hayan ingresado de manera ilegal al país, esto por dos motivos. El primero de ellos fue por el ingreso de manera ilegal al país, esto sin el permiso ni el conocimiento del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, y el segundo motivo por el cual serían deportados sería por el aprovechamiento de los recursos nacionales de manera ilegal, esto haciendo referencia al oro y la madera que los colonos habían explotado bajo su propio beneficio. La orden sería tomada desde la capital, y el encargado de realizarla sería el general José Mariano Epifanio Paredes, a quien se le encomendó dicha tarea. Durante los siguientes días, todos los colonos fueron deportados hacia los Estados Unidos y el municipio de San Luis del Río Colorado de Sonora sería ocupado militarmente por el ejército mexicano, al mando del general Mariano Paredes, para evitar el paso ilegal de migrantes estadounidenses al territorio mexicano y preservar las reservas gigantescas de oro. Sin embargo, aunque la situación de los colonos se haya resuelto, el problema apenas comenzaba. José Joaquín de Herrera sabía que haber deportado a los migrantes a su país de origen fue un riesgo muy grande y hasta un error, pues había puesto al país en contrarreloj, esto porque el gobierno de los Estados Unidos no tardaría en enterarse de dicha orden, y al enterarse de los recursos del norte del país y de la deportación de más de 4.000 estadounidenses, pedirán explicaciones al gobierno de México, elevando las tensiones. José Joaquín de Herrera sabía que los Estados Unidos no mirarían con buenos ojos la deportación de casi 5.000 colonos estadounidenses, y una vez el gobierno del norte se enterará de las gigantescas reservas de oro del país, las ambiciones expansionistas e imperialistas de los Estados Unidos se podrían sobre México y una nueva intervención en el país sería casi inminente. El reloj estaba en marcha y solo era cuestión de tiempo para que los problemas volvieran a desatar. Sin embargo, el presidente de México tenía un plan. México por sí solo no podría contra los Estados Unidos, la guerra anterior había dejado al país desgastado y muy inestable y una nueva guerra solo terminaría por dejar al país más inestable y con resultados catastróficos. José Joaquín de Herrera sabía que los Estados Unidos, por muy fuertes y poderosos que fueran, se lo pensarían dos veces antes de enfrentar a más de una nación a la vez, y la única manera para que los Estados Unidos se enfrentaran a dos o más naciones del bando de México al mismo tiempo, era involucrar a más países en el conflicto, y para eso, José Joaquín de Herrera se le ocurrió una idea.
México necesitaba poblar sus territorios del norte cuanto antes, necesitaba colonos que se establecieran en el norte del país, esto para que no se volvieran a cometer los mismos errores que se cometieron con Texas en 1836, que por estar casi despoblada, terminó por conseguir su independencia con la ayuda de los Estados Unidos y posteriormente anexado, y no podía confiar en países de habla inglesa o extranjera, pues sus costumbres, idioma y sobre todo que no sentían una identidad nacional con México, hacían que depender de colonos anglosajones y europeos fuera muy peligroso, así que, recurrió a otros países. México miró hacia abajo, los países de Latinoamérica. José Joaquín de Herrera tuvo la idea de usar el descubrimiento del oro para llamar la atención de la población de Centro y Suramérica para que ellos tuvieran más ánimos y motivación para venir al territorio. El presidente José Joaquín de Herrera escribió y mandó cartas a los dirigentes de cada país latino con el propósito de involucrar dichos países y su población indirectamente con la situación del país. Dichas cartas decían lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos mexicanos invita a su gobierno a promulgar y promover la migración de su población y sus ciudadanos hacia los territorios de nuestra nación, más específicamente la zona norte del país, colindante con los Estados Unidos, con el único afán de poblar dicha zona. Recientemente en el norte de nuestro territorio se descubrió un enorme yacimiento de oro, cuyas estimaciones de valor monetario en cuanto a riqueza son similares al caso de California en los Estados Unidos, por lo que aquel que guste venir hasta México y hacerse con parte de dicha riqueza, siéntase libre de venir hasta aquí con todo lo que necesite, inclusive podrá traer a sus familiares y pertenencias consigo si así lo desea, siempre y cuando permanezca en el territorio. Para aquellos que acepten nuestra propuesta, se les regalarán tierras para ellos y sus familias donde podrán practicar la minería libremente sin restricción alguna, y durante los primeros 5 años se les cobrarán bajos impuestos y cuotas, transcurrido ese tiempo se deberán pagar impuestos normales, podrán optar por la ciudadanía y nacionalidad mexicana para ustedes y sus familiares, y tendrán todos los privilegios, derechos y tratos como cualquier mexicano, respetando sus costumbres y su identidad nacional. Los requisitos son que se hable el español, se tenga la religión católica como única, aunque se tendrá tolerancia a otras creencias, que por lo menos se tenga un hijo en tierra nacional y que una vez establecidos usted y su familia en el territorio, no lo abandonen. Cuando el gobierno de México mandó las cartas a los países de Latinoamérica, esto provocó que cientos de personas de todos los países de la TAM, les llamará la atención dicha propuesta, más aún porque hace no mucho, se había descubierto oro en California y si en México también había oro, significaba un llamado a hacerse rico y llenarse de riqueza fácil, una segunda oportunidad para todos los latinos que no pudieron llegar a tiempo en California de manera más fácil y rápida. De inmediato cientos de personas y familias de toda Centroamérica y Sudamérica empacaron sus cosas y se dispusieron a irse hacia México, viajando en caravanas hacia el país del norte de América con la esperanza de volverse millonarios. A las pocas semanas, cientos de personas ingresaban por la frontera sur de México, pasando por los estados de Chiapas y Tabasco y atravesando todo el país, pasando por la capital, San Luis Potosí y así hasta llegar a el lugar marcado por los mexicanos, el estado de Sonora. Al llegar, los migrantes latinos se encontraron con un lugar de tierras verdes y clima agradable, con extensas llanuras de vegetación, y por supuesto, muchísimo oro. Pronto, todos los migrantes se pusieron manos a la obra, y empezaron a minar dichos recursos, encontrándose con que había mucho oro, suficiente para cientos e incluso miles de personas. Los rumores sobre México se extendieron por toda Sudamérica, Centroamérica y el Caribe con una velocidad sorprendente, llamando la atención de más gente, lo que provocó que el número de migrantes fuera aún mayor y estuviera en aumento. Las personas que llegaban a Sonora se hacían ricas en pocos días, esto por la gran cantidad de valioso oro que tenía dicho territorio y la facilidad que era conseguirlo.
Poco a poco Sonora comenzó a poblarse por mexicanos, colombianos, bolivianos, brasileños, peruanos, ecuatorianos y demás personas de todos los países de Latinoamérica, y para el 25 de julio de 1849 ya se estaba creando una ciudad próspera y que poco a poco estaba creciendo, todo esto mientras el ejército mexicano resguardaba muy recelosamente la frontera con los Estados Unidos, esto con el propósito de evitar algún ataque sorpresa y para evitar el paso ilegal de migrantes estadounidenses que no eran bienvenidos en el país, aunque a veces, uno que otro estadounidense lograba infiltrarse dentro de la ciudad y aprovecharse del oro, quedándose como infiltrado dentro de una ciudad casi en su totalidad habitada de puros latinoamericanos. En la guerra con los Estados Unidos, ningún país latino apoyó a México, esto debido a que México estaba muy lejos de estos países, y cada país tenía sus propios problemas internos y no les convenía tener malas relaciones con los Estados Unidos. Sumado a todo eso, si ayudaban a México, no tendrían ningún beneficio, por lo cual no era rentable ayudar a los mexicanos. Si Estados Unidos planeaba invadir México, este no podría hacerlo o al menos no tan fácil, porque toda la frontera norte tendría población de cada país latino. Si Estados Unidos atacaba dicha frontera, afectaría a la población latina que vive allí, y se metería en problemas con los países de Latinoamérica, pues sus gobiernos no permitirían que su gente sea afectada, tal vez no le declararían la guerra, pero sí ayudarían a México con apoyo o romperían relaciones comerciales y diplomáticas con el país del norte, cosa que a Estados Unidos no le convenía por muy grande y poderoso que este sea. Por eso el presidente de México José Joaquín de Herrera fue tan inteligente con las cartas de invitación hacia los países latinos, sabiendo que ningún país de Latinoamérica estaría dispuesto a ver su propia gente afectada sin antes meter algún tipo de repercusiones. José Joaquín de Herrera tenía varios planes para México ahora que podía estar más tranquilo gracias al resguardo y apoyo de los países de Sudamérica y Centroamérica. Entre los planes que tenía el presidente de México, eran los de usar el oro para generar ganancias económicas en el país, y con estas ganancias y dinero, construir caminos que conectarán la capital y el centro del país con el territorio del norte, construir escuelas y hospitales para mejorar el acceso a la educación y a los sistemas de salud en el país, mejorar la infraestructura y sobre todo usar el dinero para las reparaciones de guerra que aún no habían terminado de repararse, y pagar parte de la deuda externa de México. El 1 de agosto de 1849, el presidente de México José Joaquín de Herrera pidió un préstamo de 50 millones de pesos a Napoleón III, gobernante en ese momento de la Segunda República Francesa, para poder explotar los recursos de Sonora, petición la cual Francia aceptó a cambio de que se le permitiera el ingreso de la población francesa a México al igual que los países latinos para que su población también pudiera disfrutar del cuantioso oro y que una empresa y compañía francesa pudiera explotar parte de los recursos del oro de México durante 10 años para obtener un 10% de las ganancias. Esta última petición fue aceptada por el gobierno mexicano, ya que si Francia tenía intereses en el país, aseguraba que los Estados Unidos no intervengan en México, pues al afectar a México, afectan a Francia, cosa que los Estados Unidos no querían, pues significaría entrar en conflicto con una potencia mundial. Para el 1 de agosto de 1853, en los últimos 4 años, en México se construyeron cientos de caminos que conectaban con el norte del país, haciendo que la comunicación con el territorio norteño fuera más fácil y rápida. Se construyeron múltiples escuelas primarias, secundarias, colegios y universidades por varias partes del país, haciendo más accesible la educación para los jóvenes mexicanos. Bajaron los impuestos y subieron los salarios en un 10%, empezó a crearse la industria en México y en general la calidad de vida de la población había aumentado, se logró pagar una cantidad bastante considerable de la deuda externa y pagar gran parte de los daños dejados por la guerra con los Estados Unidos, y todo esto gracias a el oro de Sonora, el cual ya no era tan abundante como antes del comienzo de los 4 años, esto por la explotación de las personas y la empresa francesa que tenía activos y intereses en el país.
país, pero aún el yacimiento tenía una cantidad decente de dicho mineral, eso sí, muchísimo menor que durante sus dejando a muchas personas con mucha riqueza y ganancias, dejando consolidada una creciente clase alta y media en el norte del país. México invirtió una buena cantidad de dinero conseguido por la venta del oro para aumentar su ejército, esto para resguardar la frontera norte con los Estados Unidos, la cual había quedado bastante militarizada y muy vigilada, y que en caso de una guerra, tener más oportunidad de contraatacar. La ciudad fronteriza con los Estados Unidos ubicada al lado del río Colorado se había convertido en una de las ciudades más grandes del país, teniendo población europea mayoritariamente francesa, población latina mayoritariamente mexicana y en menor medida, población estadounidense y asiática. Una ciudad que tenía buenos sistemas educativos y de salud que habían logrado asentarse en esos 4 años. Una ciudad grande que estaba creciendo y prosperando gracias al clima y condiciones tan agradables para la agricultura, la ganadería y la minería. En esos 4 años, México había estrechado relaciones con Francia, teniendo estables y buenas relaciones comerciales y diplomáticas con el emperador Napoleón III y gobernante ahora del Segundo Imperio francés, todo debido a los intereses y negocios que Francia mantenía en México, que mayoritariamente eran la exportación de minerales a Francia, volviéndose México uno de los mayores socios comerciales de Francia en aquellas fechas, y el mayor socio comercial de Francia en Latinoamérica. En 1853 José Joaquín de Herrera dejaría el poder y en ese mismo año, ascendió al poder Antonio López de Santa Anna, quien se había convertido en presidente de la República por 6ª vez. Antonio López de Santa Anna inició negociaciones con Pedro II, emperador del Imperio de Brasil, el cual estaba interesado en acercarse más económicamente a México al notar el progreso que éste estaba teniendo, iniciando negociaciones comerciales y diplomáticas con el presidente de México. También bajo su mandato e influenciado por la cultura francesa, Antonio López de Santa Anna tenía políticas conservadoras que iban con los intereses franceses monárquicos en México, cosa que molestaba a los políticos liberales de México que exigían políticas más liberales tanto internas como externas, en especial un hombre llamado Benito Juárez, pero fuera del descontento por el lado liberal mexicano, durante el comienzo de su mandato se estrecharon relaciones con el Imperio de Brasil, se había mejorado la infraestructura, y se habían descubierto 2 grandes yacimientos de plata en Coahuila y un yacimiento de carbón en el sur de Sonora. México, gracias a todo el dinero adquirido por sus reservas de oro y en menor medida por pequeños préstamos con el gobierno francés, estaba explotando parte de dichos yacimientos para extraer sus recursos y con ellos fabricar armas y máquinas para continuar la industrialización en el país y asegurar su soberbia, y por otra parte para venderlos al extranjero, y pagar los préstamos con los franceses, esto para no tener problemas con ellos más adelante. México tenía un buen ritmo, y estaba en camino a la estabilidad política y económica, anhelada desde la independencia. O bueno, eso parecía, hasta que los Estados Unidos volvieron a fijar la vista en el territorio mexicano, volviendo sus ambiciones expansionistas en el país, esta vez en un territorio conocido como la Mesilla. Continuará.